Ponemos nuestro corazón, nuestra vida en tus manos. Te pedimos por tu palabra, Señor, para que, Señor, ministre en lo más profundo de nuestro corazón. Háblanos, Señor, en esta noche, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a compartir la palabra de Dios en San Lucas capítulo 24, versículo 13. Vamos a ir leyendo por tramos porque es un poquito largo. San Lucas capítulo 24, versículo 13. Vamos a leer hasta el 21. Primero, dice: aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús le preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, contestó: ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta, poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertar a la nación de Israel, pero ya hace 3 días que pasó todo eso. Vamos a leer hasta ahí. Vemos acá, ¿no?, a 2 discípulos de Jesús. Lo que estaban hablando, lo que había ocurrido era que Jesús había muerto. Había muerto y habían pasado 3 días. Y estos estaban tristes y de Jerusalén se estaban yendo hacia otra ciudad a buscar un nuevo plan, a buscar una nueva vida. Tristes por lo que había pasado, porque Jesús había muerto. Pero dice la palabra de Dios que Jesús se aparece y se pone al lado de ellos a caminar y a preguntar cosas. Y dice que había algo que les impedía ver que era Jesús. Y nosotros entendemos que la presencia de Dios nos acompaña en todo momento y en todo lugar, pero hay momentos y hay veces en nuestra vida que hay cosas que nos impiden ver que Jesús está con nosotros. A veces son la depresión, a veces el desánimo, a veces heridas en el corazón que están arraigadas y pudriéndose dentro nuestro, que nos impiden ver que realmente Jesucristo está caminando a nuestro lado. Y estos discípulos estaban tristes, estaban charlando entre sí, ¿no?, de todo lo que había ocurrido, que no era nada positivo. Estaban hablando de cómo había muerto Jesús. Imagínense ver quizás a Jesús crucificado allí, a Jesús allí maltratado, viendo a Jesús cómo lo escupían, se burlaban, lo insultaban y por fin moría en la cruz del Calvario. Es un cuadro aterrador, un cuadro desalentador. Y cuando nosotros vivimos experiencias amargas, experiencias que son de sufrimiento en nuestro corazón, en nuestra alma, no, esas cosas nos impiden ver que Jesús sigue caminando a nuestro lado. Nos impiden ver que Jesucristo está
aquí y ahora, sentado a tu lado, para darte consuelo, para sanar todas tus heridas. Y vemos allí que dice la palabra de Dios, versículo 19. Él les preguntó, ¿qué ha pasado? Le dijeron lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y bueno, y siguen. Vemos ahí que Jesús le está preguntando de sí mismo. O sea que todo lo que les había ocurrido, Jesús ya lo sabía. Pero ¿qué hizo Jesús? Le preguntó, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que te tiene tan triste? Y eso es lo que te pregunta hoy Jesús a vos. ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Qué es lo que tanto te tiene angustiado, preocupado, ansioso, sin poder ver a Jesús que está de tu lado? ¿Qué es lo que ha pasado? Jesús le pregunta a sus discípulos, aunque Él ya sabía, aunque Él ya sabe, Él quiere que nosotros podamos tener la posibilidad de abrir nuestros corazones a Jesús. Porque siempre lo que decimos es que no predicamos religión, predicamos una relación con Cristo. Y esa es la diferencia. Que Jesucristo está preocupado por todo lo que te pasa. Que Jesucristo camina todos los días al lado tuyo, aunque no lo puedas ver. Y que Jesucristo te dice, ¿qué ha pasado? Abrí tu corazón al Señor. Expresale todos tus sentimientos. Nosotros, si estuviéramos con estos discípulos, diríamos, viendo ya la historia terminada, diríamos, qué poca fe que tienen. Qué desastre estos hombres que no pueden creer, que no tienen la fe suficiente para saber que Jesucristo resucitó, que no pueden ver que Jesús está a su lado. ¿Cómo están desaprovechando esta oportunidad de caminar con Jesús, de hablar y charlar con Él y no se dan cuenta? Pero Jesús vemos que tiene una paciencia tremenda y dice, ¿qué ha pasado? Y los discípulos abren su corazón a Él y comienzan a decir todo lo que había pasado. Todo lo que le estaba angustiando. Todas sus esperanzas estaban yendo como con el viento. Estaban desapareciendo, se estaban debilitando. Todos sus sueños, todo lo que habían construido durante años, se estaba derrumbando para ellos. Y ahí Jesús le dice, ¿qué ha pasado? Y ellos comienzan a abrir el corazón a Dios y comienzan a contarle. Y comienzan a decir esto y pasó aquello, y Jesús ya lo sabía. Y Jesús ya sabe lo que pasaste. Jesús ya sabe tus dolores, tus tristezas. Y aunque a veces parece que decimos, pero ¿qué le voy a contar esto a Dios? Si ya lo sabe. ¿Qué le voy a contar esto a Dios? Me da vergüenza. Pero Jesucristo quiere que abras tu corazón a Él. Porque es la única manera de poder sanar. Es la única manera de poder ser restaurados. Abriendo el corazón a Jesús y contándole todo lo que nos pasa. La palabra de Dios nos dice, no se aflijan por nada, sino preséntenlo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios le dará paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 y 7. O sea que Dios me abre la oportunidad de poder entrar en su presencia. Dios me abre la oportunidad de entrar en su presencia y conversar con Él. Tan simple como eso. Los discípulos caminando por el camino y Jesús estaba allí. Y la primera pauta para poder sanar, para poder ser restaurados, es abrir el corazón al Señor y decirle, esto es lo que me pasa, Dios.
esto es lo que estoy transitando hoy. Esto es lo que no puedo superar de mi pasado. Y es ahí donde Dios comienza a obrar. Es ahí cuando tenemos que comprender que Dios no solamente va junto a nosotros en el camino de esta vida, sino que también se interesa por nosotros. Y nos pregunta qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado. Y es ahí donde nosotros tenemos que tomar la decisión de abrir el corazón al Señor y comenzar a decirle todo lo que nos pase. Estos hombres no tenían vergüenza de no tener fe. No tenían vergüenza de haberse olvidado de las promesas, de la palabra de Dios, tantas veces dicha por Jesús mismo, sino que en su debilidad abrieron el corazón a Dios. Y Jesús no dijo, ahora yo soy, ahora ustedes no tienen fe, son un desastre, esto que lo otro. No. Dijo, ¿qué pasa? ¿Nosotros haríamos eso? No sé. Si estaríamos con nuestros amigos, con un amigo, le decimos, no, vos tenés que hacer esto, aquello, y le damos una lista así, porque la sabemos todas. No, Jesús prestó el oído primero. Dijo, ¿qué es lo que te pasa? Y ahí los discípulos pudieron desahogarse de su pena, de su dolor, de su tristeza. Y ahí Jesús pacientemente escuchó una tras otra de las cosas que estos discípulos tenían en su corazón. Dice el versículo mismo, el 19, dice, cuando le pregunta qué ha pasado, los discípulos le dicen, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertar a la nación de Israel, pero ya hace 3 días que pasó todo esto. Ya estaban hablando en pasado. Dice, era un profeta poderoso en hechos y en palabras. Y nosotros teníamos la esperanza, pero ya pasó 3 días y todo se fue. De la fe se fueron a simplemente declarar cosas buenas de Jesús, a decir que Él era poderoso en hechos y en palabras. Pero no tenían la fe porque la esperanza se fumó y dijeron, pero ya hace 3 días y no pasó nada, murió. Murió mi sueño de poder ser sano. Murió mi sueño y mi esperanza de poder restaurar mi familia. Murió mi sueño de poder ser realmente feliz. Murió mi sueño, murió, ya está, ya fue, ya pasó el tiempo que yo estaba esperando, la esperanza. Hubo un tiempo anterior donde tenía la fe intacta. Hubo un tiempo donde yo decía, Jesús es poderoso en hechos y en palabras. Y lo creía con todo el corazón y lo vivía. Pero hoy simplemente es una declaración externa. Simplemente sale de mi boca, pero no sale de mi corazón porque está herido y está, ¿no?, con una frustración dentro. Podemos tener declaraciones, podemos decir, Jesús es esto, Jesús es aquello, podemos cantar canciones, podemos leer promesas de Dios, pero simplemente se queda en palabras. Y teníamos la esperanza de que Él fuera el que iba a rescatar, a liberar el pueblo de Israel. Siempre creemos que Dios tiene que obrar como yo quiero. Siempre creo que Dios tiene que obrar como yo lo pensé, como yo lo planeé. Y teníamos la esperanza que Jesús hiciera esto y aquello. Pero Dios obra de distintas maneras. Dios no obra a través de lo que nosotros creemos, pensamos
o planeamos, porque los planes de Dios y los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Nosotros debemos confiar y debemos depositar nuestra fe en Jesús y que Él haga como quiera. Amén. Y estos discípulos decían, pero mi esperanza era esta, mi esperanza era esto, pero ya fue, porque ya pasaron 3 días. Y Jesús le había dicho que el tercer día iba a resucitar. Pero ellos no creían, ya estaban angustiados, heridos, defraudados por la situación, y solamente decían, Él era, Él era un profeta poderoso. Y la pregunta es, ¿qué estás pensando vos de Jesús? ¿Qué era o qué es? Para ellos había muerto, pero Jesús había resucitado. ¿Para vos ha muerto o está vivo? Está vivo, pero vivo como que está muerto. Cuando vengo a la iglesia canto, pero cuando estoy en toda la semana está muerto. Mi esperanza era esta. Mi esperanza es que Dios haga así, asá, y no pasa nada. Dice, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertar a la nación de Israel, pero ya hace 3 días que pasó todo esto. Versículo 22 dice, aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa. Y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y le han dicho que Jesús vive. Aunque le estaban diciendo, Jesús vive, Jesús resucitó. Había un testimonio vivo. Había mujeres que lo habían visto. La situación, Jesús vive, Jesús resucitó. Y ellos seguían de la misma manera. Aunque estaba viendo, aunque le estaban diciendo, aunque otros habían experimentado y le estaban contando lo que Jesús le había ocurrido a Jesús, seguían sin entender y sin creer. Dice versículo 28. Al llegar al pueblo donde se dirigían, imagínense todo un trayecto caminando con Jesús sin darse cuenta quién era Jesús. Dice, al llegar al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Aunque no sabían que era Jesús, decían, este es un buen tipo, esta es una buena persona, me siento especial con esta persona, me siento bien, siento que me comprende, siento que me escucha realmente, que se preocupa por mí. Y aunque no entendían, pero dice, vamos a hacer que se quede porque así podemos seguir charlando. Y dice que se quedaron allí. Dice, Jesús entró pues para quedarse con ellos. Versículo 30. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se le abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. Dice,
en el versículo que estamos leyendo recién, el 30, sí, en realidad 32. Vamos a leer el 32, dice, y se dijeron el uno al otro, ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 12 apóstoles y a sus compañeros, que le dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos le contaron lo que le había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. La forma que Jesús nos restaura y nos sana el corazón es a través de la oración y de la palabra de Dios. Dice ahí que los discípulos, cuando se dieron cuenta quién era, dice que Jesús desapareció. Y ellos dijeron, pero ¿no nos ardía el pecho cuando nos venía hablando en el camino y nos enseñaba las Escrituras? O sea que cuando venían hablando en el camino, esto nos marca que tenemos que tener comunión con Dios, que tenemos que buscarle en oración, que tenemos que orar, que es en definitiva charlar, orar, buscar a Dios. ¿No nos ardía el pecho? ¿No sentíamos la presencia de Dios en nuestro corazón cuando nos venía hablando por el camino y enseñando las Escrituras? Oración y palabra. Cada día de nuestra vida tenemos que tomar un tiempo para orar. Tenemos que tomar un tiempo para pasar con Dios y también un tiempo para meditar en su palabra. Cuando oramos y vamos con la Biblia a un lugar apartado, el Espíritu Santo de Dios nos va a enseñar las Escrituras, nos va a revelar su palabra, nos va a dar sabiduría para el diario vivir. Y aunque esto es lo básico, es lo primordial, es lo que siempre se enseña, es lo que menos se practica. Vivimos en una sociedad que vive apresurada, que vive acelerada por todas las cosas, menos por buscar a Dios. Pero tenemos que frenar y tenemos que empezar a buscar a Dios, a apartar un trozo de nuestro tiempo para buscar de su presencia, para que su presencia nos toque el corazón y que haga real su palabra, sus promesas, de lo que nos ha prometido sea una realidad en nuestro corazón y no solamente una frase, que no sea solamente una declaración de boca para afuera, sino que pueda declarar realmente que Dios, que Jesús es un profeta poderoso en hechos y en palabras, porque la palabra de Dios transforme mi vida, porque sus hechos, sus milagros, sus intervenciones divinas a mi favor sean una realidad cada día, que pueda tener una experiencia espiritual cada día de mi vida buscando a Dios en mi momento que tenga especial para Él. Primordial. Hoy en día ponemos primero cualquier otra cosa que a Dios, pero cualquier otra cosa. Cualquier cosa, desde un asado hasta un partido de fútbol.
Y estos discípulos quizás iban, no sé, a un asado. No sé a dónde iban, porque de Jerusalén se habían ido para el otro lado. Pero vemos ahí que la palabra de Dios nos marca, dice que la palabra de Dios, al ser ministrada por Jesús, y la presencia misma de Jesús era lo que estaba haciendo la diferencia. En el camino sus corazones comenzaron a ser ministrados y emprendieron el viaje con una angustia, con una tristeza, con un desánimo tremendo. Pero cuando llegaron al lugar, no querían que Jesús se vaya, porque entendían que algo había pasado, que algo había ocurrido en el camino. En el transitar de su vida comenzaron a experimentar el poder del Espíritu Santo ministrando sus corazones. La palabra de Dios revelada a ellos le estaba haciendo la diferencia y ya no querían que Jesús se apartara de ellos, aunque no lo reconocían. La pregunta es, ¿queremos tener relación con Dios? La pregunta es, ¿queremos que nuestros corazones sean restaurados por el poder del Espíritu Santo? ¿Queremos valorar el privilegio de caminar nuestra vida con Jesús a nuestro lado? Muchos quieren ser sanados, muchos quieren ser restaurados, pero no quieren buscar a Dios. Simplemente dicen, bueno, que me ore el pastor y si zafo, y si no, bueno. Y leo la Biblia el domingo cuando vengo a la iglesia. Y que ya ni tengo que traer la Biblia porque lo leo acá. Pero el desafío de Dios es que quiere tener relación con vos. El desafío de Dios es que quiere que tengas contacto con vos, que no vivas de lo que dice alguien o de lo que experimentó otra persona, sino que puedas experimentar vos mismo lo que Dios puede hacer en una vida cuando uno le busca de todo corazón y pone y alinea su vida a la palabra de Dios. Porque queremos vivir las promesas, pero no tampoco las demandas, no, las demanda para otro. Las demandas son para los misioneros que se van al África, no para mí. La palabra de Dios dice, mira, yo estoy llamando a la puerta, si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Apocalipsis 3:20. Dice, yo estoy llamando a la puerta de tu corazón. El que oiga mi voz y abra la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. O sea que Jesús está en la puerta, está golpeando. Y sentimos, pero no. Si alguien que es profesional en sentir la puerta, soy yo, cuando me golpean la puerta de mi casa. Las perras torean, todo un ruido bárbaro. Pero a veces digo, no, me quedo acá piola, no voy a abrir nada. ¿No? A todos nos ha pasado seguramente. No a mí solo. ¿No? Cuando golpean la puerta decís, no tengo ganas de ver a nadie, de abrirle a nadie. Y aunque haya un ruido tremendo, uno se puede hacer como que no está escuchando nada. Y eso es lo que Jesús está haciendo hoy, golpeando a la puerta de tu corazón. Dice, el que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué representa cenar con alguien? Representa intimidad.
Uno no cena con un desconocido, porque no hay nada, no hay un vínculo. Uno cena con alguien que conoce y con alguien que realmente quiere conocer, con alguien que quiere pasar un tiempo especial. Y eso es lo que Jesús quiere. Quiere entrar en tu corazón, sacar toda la angustia, sanar todas las heridas, restaurarte y levantarte nuevamente. Si ya no estás creyendo lo que Dios te prometió, si ya no estás creyendo la palabra de Dios, te parece algo que no es para vos, Dios en esta hora quiere que el fuego del Espíritu Santo comience a arder nuevamente, que comiences a entender que la presencia de Dios te acompaña en todo tu caminar, en toda tu vida. Jesucristo nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar, siempre estará con vos. Dios dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque quieras mirar para otro lado, aunque no quieras saber nada, aunque estés con el desánimo que te está tirando hasta el piso, aunque creas que tus sueños ya no se van a realizar, Jesucristo sigue empeñado en bendecirte, sigue empeñado en enseñarte su palabra, sigue empeñado en levantarte, en restaurarte, en darte todo lo que Él ha preparado para tu vida, porque Jesucristo no murió en la cruz del Calvario en vano. Él quiere que puedas disfrutar de todas sus bendiciones. Amén. Gracias, Jesús. Dice la palabra de Dios, creo que es el versículo 31, dice, sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros. ¿Cuál es el resultado de ser restaurados por Dios? Dice que sin más volvieron a Jerusalén, ¿no? Un cambio radical de dirección. Un cambio radical en nuestra vida, de dejar el pecado, de dejar todo aquello que no le agrada a Dios y volvernos nuevamente hacia la dirección donde nunca tendríamos que haber dejado. Lo primero, cambio de dirección. Y dice, ¿dónde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros? Volver a Jerusalén. Los restauró, volvieron y se encontraron con otros discípulos. O sea que cuando somos restaurados, es restaurado el deseo de congregarnos, el deseo de tener compañerismo con otros cristianos, la necesidad de estar unidos, adorando, alabando a Dios, sirviéndolos con todo el corazón. Eso es lo que trae la restauración del desánimo, de la tristeza que a veces no quiere cambiar la dirección. Hay un cambio de dirección. Se habían ido de Jerusalén y ahora vuelven. Y uno dice, bueno, es que no se fue de la iglesia. No, podés estar en la iglesia y estar en otra dirección. Podés tener 20, 30 años de iglesia y estar yendo para Emaús en vez de estar en Jerusalén. En el corazón, en el alma. Solamente con una expresión, ¿no?, de una cuestión de afuera, pero no de adentro del corazón. Y Dios quiere que nos volvamos de todo corazón a Él, que seamos restaurados para que podamos cambiar de dirección, volver a Jerusalén, donde hay otros discípulos, donde hay el deseo de congregarnos, de buscar a Dios, de servir todos juntos en armonía. Buscarle con todo el corazón. Eso es lo que Dios quiere en esta noche de nosotros. Dice, cuando llegaron al lugar, dice, ¿qué les dijeron?
de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos le contaron lo que había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús. Ellos también tenían una experiencia para compartir. Cuando se juntaron y se congregaron con otros discípulos que le dijeron, mirá que Jesús está vivo, y se le apareció a Simón, ellos también tenían su experiencia para compartir. Cuando somos restaurados, somos de bendición para otros. Y debemos contar, compartir las experiencias que tenemos con Dios. No el chisme, no esto, no aquello, sino las experiencias que tenemos con Dios, que son para edificación, que son para crecimiento, que son para fortalecer la fe de mi hermano. No puedo callar lo que Dios hace en mí, y si no está haciendo, es porque necesito ser restaurado por Dios. Entonces vemos ahí que dice, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos le contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. La pregunta es, ¿queremos ser restaurados por Dios? A veces creemos que no necesitamos nada de Dios, o que estamos perfectos, y que somos los cristianos ejemplares. Pero siempre necesitamos de su gracia, todos los días. Y quizás estás viniendo a la iglesia, pero no estás experimentando nada de Dios. Quizás estás viniendo a la iglesia, pero hace años que has perdido la esperanza, que has perdido la fe. Hace años que la palabra de Dios no toca tu corazón, que no sentís su presencia quemando tu corazón como lo hacía estos discípulos que estaban cerca de Jesús. Así que la presencia de Dios y el poder del Espíritu Santo todo lo pueden. Así que vamos a estar orando, y si tenés esa necesidad de Dios, el Espíritu Santo va a estar ministrando tu vida ahora. Dios tiene una gran bendición. Dios quiere restaurarte y levantarte nuevamente de donde nunca tendrías que haber huido, de donde nunca tendrías que haberte desviado en el camino. Es ahí donde tenés que volver, a Jerusalén, donde están tus hermanos, donde está la experiencia espiritual. Es allí, no en Emaús. Y Jesús en esta noche te dice, volvé, volvé. Vamos a estar orando, amén. ¿Cuántos quieren recibir del Espíritu de Dios? ¿Cuántos quieren ser restaurados por el poder del Espíritu Santo? Gracias, Jesús. Vamos a estar adorando a Dios un momento.